Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La Operación Perseo sigue siendo, sin lugar a dudas, la noticia del momento en el país. Después de mucho tiempo, las fuerzas militares ingresaron al Plateado en Argelia, Cauca, con el objetivo de recuperar por siempre ese territorio, hoy en manos de las disidencias de las FARC y del narcotráfico. Uno de los principales militares en esta operación es el general Eric Rodríguez. Y en Noticias Caracol Ahora hablamos con él. Muy bien, continuamos hablando, por supuesto. El tema del día, el tema del fin de semana es la Operación Perseo, que busca la recuperación de uno de los corregimientos más azotados por la guerra. Un corredor estratégico para los grupos armados ilegales por el tema de la coca, donde el Estado hoy está en un plan de grandes dimensiones para recuperar y obviamente hacer presencia en el corregimiento del Plateado. Fueron imágenes impresionantes que vimos durante el fin de semana y por supuesto nos acompaña muy amablemente el general Eric Rodríguez, el comandante del Comando Conjunto número 2. General Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Juan Camilo, muy buenos días. Un saludo especial para usted y a toda su distinguida teleaudiencia. Lo que usted tiene en el fondo es un mapa de la región, ¿cierto, general? Es que me da la oportunidad. ¿Sí? Sí, señor. En este caso es un mapa de la región del Valle y Cauca, pero no está aquí el corregimiento del Plateado. General, es que es para preguntarle, antes pues, de que usted nos entregue detalles de la Operación Perseo, explíquenos su importancia. Dimensionarlo desde Bogotá es muy complejo, pero explíquenos qué es el Cañón del Micay, por ejemplo. Juan Camilo, para poner en contexto a todos los televidentes, el río Micay tiene de longitud 218 kilómetros. En líneas rectas serían algo así como 197 kilómetros. Es la distancia aproximada que hay entre Bogotá e Ibagué. Y el cañón del río Micay nace montado sobre la cordillera occidental, corre hacia el norte y posteriormente en un punto llamado Nayita gira hacia el noroccidente para llevar sus aguas al litoral pacífico. Esta ubicación hace que el río o el cañón del río Micay, que tiene aproximadamente 3.500 kilómetros cuadrados, sea una región que le da la espalda al país, porque a su espalda está la parte más alta de la cordillera occidental y está de frente al Pacífico. Esta condición la comparte no solo los municipios de Argelia, López de Micay, hay otros municipios en la región como Timbiquí, también el municipio de Guapi, que están separados del país por la cordillera y no hay vías de infraestructura que comunique. Al Cañón del Micay entran dos carreteras de muy mal estado, una por el sur, por el Bordo, hacia Argelia, y otra de Popayán al Tambo, Huicitó, hacia Honduras, y esto hace que sea un territorio desconectado. Además de eso, es un territorio potencialmente muy rico porque tiene pisos térmicos desde 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar hasta 300 metros, de manera que allá se puede producir desde papa hasta plátano, cacao, café. Y este territorio tan rico, pues no ha sido desarrollado por el Estado colombiano en todo el tiempo de su existencia. Entonces, enquistado en el centro del cañón, lo que sí floreció desde la década de los 80, llevado por las antiguas FARC, fue el cultivo de la coca. Y ese cultivo de la coca se ha ido expandiendo hasta el punto que hoy en día en el departamento del Cauca hay más de 16.000 hectáreas de coca sembradas principalmente sobre la cordillera occidental y sobre el andén pacífico, que son las áreas a donde no llegan las vías, los carreteables que conecten estos territorios. Al no haber carreteables que los conecten, pues los productos agrícolas que se produzcan allí, que se cultiven allí, no son competitivos con las producciones de otras regiones. La única producción competitiva económicamente para sus habitantes es la coca. Y al empezar a cultivar coca, pues se extinguen los otros cultivos.
Cuando vamos a mirar específicamente el municipio de Argelia, más del 90% de la canasta familiar, a pesar de esa diversidad de pisos térmicos, más del 90% de la canasta familiar que consumen allí los 27.000, 28.000 habitantes de Argelia es traída de Nariño, del Valle del Cauca y del Huila, porque allí no se cultiva comida, allí lo que hay es coca. El siguiente cultivo después de la coca es el café, más o menos 3.000 hectáreas de café y algo de frutales. Sí. De manera que es una economía basada única y exclusivamente en el cultivo de la coca, pero también hay otra actividad económica que para pesar de todos los colombianos es ilegal y es agresiva contra el medio ambiente, y es la minería ilegal sobre el río Micay. Cantidades de mercurio grandísimas están siendo vertidas sobre ese río para la explotación minera. Y en estas condiciones de aislamiento que favorecen lo ilegal, pues además de germinar estas dos economías, se volvieron en el emporio y el oxígeno de las FARC de Iván Mordisco. Y la estructura que está allí encargada de explotar esta importante economía es la Carlos Patiño. Cada vez que atacamos la Carlos Patiño en esa región, las otras estructuras en el departamento, como la Jaime Martínez, la Goberto Ramos y la Franco Benavides, empiezan a hacer ataques terroristas en los diferentes municipios, como ustedes han observado durante la última semana en Corinto, en Jambaló, en Silvia, y eso lo hacen para que aliviemos la presión que se está haciendo en el cañón del Micay, porque esta estructura de la Carlos Patiño es la que le genera el poder económico al resto del grupo armado organizado. General. Es tan importante para la economía ilegal este cañón del Micay, que no solo la Carlos Patiño está dentro del cañón del Micay, también está una estructura José María Becerra del ELN y la Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia. General. Este año se han registrado más de 10 confrontaciones entre estas tres estructuras porque todos quieren controlar la población que allí vive para poder explotar su economía ilegal. En esa explicación que usted nos acaba de hacer, ¿cómo sacan la coca? ¿Por dónde? Si no hay vías. Juan Camilo, no hay vías, pero estoy diciendo que es un cañón que está de espalda al país, pero es una ruta natural del narcotráfico al litoral pacífico. Todo baja, lo que producen en el cañón y en las áreas aledañas al cañón del Micay, baja por el río Micay hacia el Pacífico y de ahí al exterior. Eso en cuanto a la coca. El oro sí lo recogen y lo sacan al interior del país. Esto es para que entendamos un poco más. Aquí está el mapa general de lo que usted precisamente nos estaba hablando. Ahí nos estamos ubicando precisamente en el Micay, este río que nos hacía mención el general Rodríguez, y ustedes pueden ver ahí cómo tiene salida al océano, ahí al mar Pacífico. General, uno a partir de esa explicación, ¿cómo entiende que por años el Estado no estuvo ahí? Y que esto hoy es noticia, que lo que no debería ser noticia, y es que pues el Estado esté presente en todo su territorio nacional. ¿Por qué eso no se ha podido dar durante años? Juan Camilo, me pregunta cómo uno entiende que hasta el día de hoy no lo hayamos controlado. Es porque nosotros los colombianos nos hemos focalizado tanto en la industria, en la producción, pero también culturalmente en mirar solo las grandes ciudades. No hemos volcado la mirada para desarrollar los vastos territorios que tiene el país. Colombia tiene más de 1.100.000 kilómetros cuadrados en su área continental, pero cuando miramos el mapa, el Estado colombiano está ocupando cerca del 60% del territorio. Hay grandes extensiones, como al sur del Guaviare, el Caquetá, el Bichada, donde el territorio no ha sido consolidado por el Estado colombiano. Lo mismo sucede en el Andén Pacífico. Si usted mira lo que está sucediendo en el Cauca y luego mira qué pasa en el Chocó, y son manifestaciones del mismo problema. Son territorios vacíos con institucionalidad débil, que así ha sido por toda la historia de la República, porque no hemos tenido la vocación de desarrollar los territorios desde un punto de vista o una perspectiva de geoestrategia para generar producción y también para darle productividad a esas poblaciones. Hay un historiador británico, Eric Hobsbawm,
que siempre lo cito, que él decía que las dos principales características de Colombia como país ha sido que a lo largo de su historia ha habido colonización permanente y ciclos recurrentes de violencia. Estos dos fenómenos siempre están vinculados porque la colonización ha estado en esas áreas vacías y el Estado no ha llegado con los servicios nunca. Y esa situación de vacío genera que los ciclos de violencia se vivan reciclando a través de estos 200 años. Siempre hay un espacio vacío entre el territorio, siempre habrá alguna organización criminal que quiera aprovecharlo para explotar, para proteger, para promover alguna economía ilícita y de paso controlando la población que allí vive. De manera que lo que tenemos que hacer es terminar de completar el mapa del país con el control territorial, no solo tropas, es acción unificada del Estado. Es que el Ministerio de Agricultura, de Infraestructura, la infraestructura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente, Educación, Salud, tiene que llegar a los últimos rincones. Claro. General, explíqueme la historia, porque lo escuché esta mañana en las emisoras. Usted hacía mención, por ejemplo, a esa no presencia estatal, también, por ejemplo, en una tutela. ¿Cómo es la historia de una tutela que amparó el retiro de un CAI policial? Perdón, Juan Camilo, no le escuché. ¿Me repite la pregunta? Hay una historia, General Rodríguez, que usted menciona también la no presencia estatal. Entre los antecedentes está una tutela que, por ejemplo, ordenó el retiro de una estación de policía. ¿Cómo es eso? ¿Esa tutela amparada en qué? Bueno, es una consecuencia normal del fenómeno que estoy mencionando de los espacios vacíos. Cuando hay un Estado que no llega a ocupar esos territorios, hay otra organización que no es estatal que empieza a generar el control de la población y se presentan situaciones como la que usted menciona. Había una estación de policía ahí cerca del corregimiento hace 15 años en virtud de un fallo a favor de una tutela que pedía que fuera retirada la estación de policía porque, decía la tutela, ponía en riesgo a la población, en riesgo de ser atacada por esas organizaciones criminales. Eso es un retroceso del Estado, cuando lo que tenemos que hacer y lo que estamos obligados constitucionalmente es garantizarle la seguridad a la población. No podemos retroceder, tenemos que avanzar y tenemos que arrebatarle el control de ese cañón a la ilegalidad, no solo a las FARC de Iván Mordisco, sino a la Segunda Marquetalia y el ELN, que también están ahí enquistados. General Rodríguez, ¿es más difícil llegar o es más difícil quedarse? Es mucho más difícil sostenerse, porque, como lo dije, de aquí en adelante no es una acción solo de las tropas. Nosotros llegamos, sacamos a los violentos y aseguramos el área, pero la institucionalidad tiene que venir a consolidar el territorio. Tenemos que transformar esa cantidad de hectáreas de coca cultivada con cultivos que realmente dignifiquen la vida de nuestros campesinos y le den una forma honesta y suficiente para subsistir en esos territorios. General Rodríguez, ¿qué tiene por decir usted ante, por ejemplo, las críticas del secretario de Gobierno de Argelia, que dijo que el gobierno recorrió cuadra y media para la foto y se fue? ¿Qué opina usted? El alcalde de Argelia también esta mañana salió diciendo que qué tristeza que la operación no fue coordinada con las autoridades regionales. Ellos no sabían de esta operación. Bueno, empiezo de la última pregunta a la primera. Todas las operaciones militares tienen carácter de secreto, no pueden ser compartidas ni abiertas su información, o si no, corre el riesgo de perder el objetivo y pone en riesgo la vida de esos valientes hombres que fueron a exponer su integridad física para proteger a los colombianos. En instancia, respecto a las expresiones del señor alcalde y el personero de Argelia que usted menciona, el secretario de gobierno, perdón, de Argelia que usted menciona, pues yo creo que ellos son los indicados para dar explicaciones sobre esas desafortunadas expresiones. La intención de llevar a los ministros al corregimiento del Plateado precisamente es que los altos ministros puedan tener percepción directa en el terreno del problema, tengan la oportunidad de escuchar a la comunidad
y ver la situación. Usted le dijo al principio de la entrevista, desde Bogotá es muy difícil tener el concepto o la magnitud de lo que está pasando. De manera que lo primero que hay que hacer es ir, tener la percepción directa de lo que está sucediendo, escuchar a la comunidad sobre sus necesidades, y ese era el objetivo. Lógicamente no se pudo hacer la reunión porque la operación está muy reciente y la población aún tiene mucho temor de los bandidos, de los terroristas de la Carlos Patiño, porque los amenazaron para que no asistieran además. Sin embargo, yo creo que fue muy útil en el sentido de que ellos pudieron ir a ver la magnitud del problema, la lejanía, la distancia del territorio, y que allá se necesita infraestructura vial y ayudarle a la gente a generar una economía legal y además llevarle salud, fortalecer la educación. En esos términos, la visita tenía que hacerse, y detrás de eso, pues tienen que venir las acciones de los ministerios. General Rodríguez, ¿cómo se preparan y si ustedes pronostican una contraofensiva por parte de los grupos armados ilegales ante esta operación? Ya la han estado dando. Desde el mismo día, al día siguiente, lanzaron unas granadas en contra de la población, han estado tratando de atacar con drones, han lanzado tatucos y hemos estado preparados para eso. Esta es solo la primera fase de una operación más grande y nosotros ya estamos adelantando operaciones en profundidad, porque vamos detrás de Kevin, vamos detrás de Giovanni, vamos detrás también de los cabecillas de la Goberto Ramos, y vamos a consolidar el territorio en Huizito, en Honduras y López de Micay. Esta operación es, el gran objetivo que interpreto yo, General Rodríguez, es que el Estado se tome, como debe ser obviamente, esta región del Cañón del Micay en su totalidad. Yo diría que el Estado desarrolle el Cañón del Micay para el beneficio de la población y les provea la seguridad, sacando a esos grupos de narcotraficantes de las 3 organizaciones que ya mencioné del área, para que dejen de reclutar niños, dejen de lanzar explosivos, dejen de asesinar, de constreñir a la población. Claro. General Rodríguez, ¿uno cómo convence a los pobladores de que es bueno que el Estado esté ahí? Es decir, escuchamos a muchos pobladores con miedo de que se desate una guerra por la presencia del Estado ahí, de las fuerzas militares y de la policía. ¿Uno cómo los convence a la comunidad de que les toca obviamente convivir con el Estado y que es el derecho de las cosas? Bueno, la manera de convencerlos es con hechos. Y en este aspecto, los soldados de Colombia hemos realizado la tarea que nos corresponde, llegar a asegurar el terreno, y vamos a seguir en profundidad asegurándolo. Ahora el convencimiento es con los hechos, las acciones que van a realizar los otros ministerios para llevar lo que las necesidades, para lo que las comunidades están pidiendo. Muy bien, es el general Eric Rodríguez. General, ha sido usted muy amable, gracias por estos minutos. Juan Camilo, muchas gracias a usted y un saludo especial a la teleaudiencia. También hablamos con el alcalde de Argelia, quien nos contó cómo han sido estos días en el municipio y cuál es su posición como mandatario local. Allí en el departamento del Cauca, Osman Huaca, que nos atiende muy amablemente a esta hora. Alcalde, buenos días. Muy buenos días a usted, a su audiencia y toda la mesa de trabajo. Alcalde, ¿cómo usted se enteró de esta operación, la operación Perseo? No, en realidad nosotros como ente territorial no nos dieron a conocer la operación. Eso es un tema del orden nacional, como bien es de conocimiento público. Nosotros ya nos empezamos a dar cuenta de la operación cuando estaban en el terreno y cuando iniciaron ya la confrontación armada dentro del centro poblado Plateado. El resto estábamos al margen de cualquier situación. Sí, ¿y ustedes cómo ven, creen que faltó esa coordinación? No, esa es una competencia del orden nacional, vuelvo y se lo repito. Y a nosotros la operación armada, policial y ejército, en realidad no nos preocupa, no nos interesa.
no nos desvela. A nosotros lo que nos interesa es el tema de la inversión social, el tema de los proyectos productivos, el tema de la infraestructura para todo el cañón del Micay. De eso sí queremos conversar, pero del tema de la incursión es un tema que le compete al señor presidente, que en su entender debió hacerlo de esa manera, y ahí no tenemos ninguna objeción nosotros. ¿Y esa coordinación cómo va en los otros temas, alcalde? Porque allá vimos a los ministros haciendo presencia y anunciando, por supuesto, desde el gobierno que esto va a ser una presencia integral, no solo de fuerzas militares. Eso es lo que aspiramos, es lo que anhelamos, que unos viejos proyectos que tenemos ahí en el plano de la inversión social se empiecen a desarrollar, que se le adjudiquen los recursos suficientes y necesarios y que empecemos a transformar el territorio, que es lo que todos queremos y anhelamos. ¿Pero ustedes ya tuvieron reunión con el gobierno nacional, con las autoridades para estos temas? Conversamos en la calle, uno que otro tema allá en el centro poblado Plateado con los ministros, con el de Salud, con la ministra de Ambiente, con el director nacional de gestión del riesgo, hablamos con el de las TIC, con el doctor Liscano, pero todo informal, en la calle, porque en realidad pues no hubo condiciones para poderse reunir en un lugar donde los líderes, las comunidades, las asociaciones productivas, las asociaciones de víctimas del conflicto se pudieran pronunciar. Eso no se pudo desarrollar. Alcalde, ¿por qué las críticas de su secretario de gobierno diciendo que los miembros del gobierno nacional fueron a tomarse fotos en cuadra y media y se devolvieron? Dando la impresión, porque a uno le queda la impresión que el secretario de gobierno, pues le quedaron fuertes reparos al tema. Bueno, eso es lo que la gente percibe, y esas no son mucho las palabras de uno u otro funcionario, sino la percepción de la gente. No sé si han mirado mis redes sociales, yo he sido muy contundente en decir de que sobre la estrategia militar y policial me aparto. Esa es una competencia, señor presidente, y con legitimidad constitucional, por supuesto, que nosotros estamos en la parte de la inversión social, en lo productivo y todo lo que tiene que ver con equipamiento e infraestructura para la región, pero la gente finalmente no pudo ser escuchada, y yo quiero, si me regala un espacio, de contextualizar un poco a la opinión pública. ¿Qué sucede? Y es que en la zona no hay señal de teléfono celular. El que tiene la posibilidad de comprar un paquete de datos Wi-Fi o una red, pues tiene la posibilidad. Sobre este cañón confluyen alrededor de 119,000 habitantes, en su inmensa mayoría rurales. Entonces, la programación de la ida al territorio del gobierno nacional con sus ministros se coordinó el sábado en la noche. A mí me notificó el gobierno departamental a través del secretario de gobierno, el doctor Miller Hurtado, de que había una visita de los ministerios, que el señor gobernador hacía presencia y que me recomendaba poder acompañarlos. Y a la recomendación salí de manera oportuna para el otro día en horas de la mañana estar en el territorio, que no fue nada fácil poder llegar allá por todas las circunstancias. Cuando llega el gobierno nacional sin haber tenido una antelación de comunicación y de convocatoria, pues es apenas lógico que los campesinos que vienen de vías rurales, de caminos de herradura, no iban a llegar puntualmente al sitio para poderse reunir. Cuando la gente empieza a llegar y uno entiende, ya habían unos cronogramas de tiempo, un tema de climatología, y los ministros y los delegados del orden nacional, pues entiendo yo, debían de salir. Cuando ellos salen, empieza a llegar la comunidad. Yo me quedé hasta horas de la tarde conversando, explicando un poco, hasta que hubo algunas garantías, porque después ya nos quedamos prácticamente los funcionarios y el alcalde conversando con la gente, preguntas a las que nosotros no teníamos respuesta. Por ejemplo, ¿cuándo inicia el hospital? ¿Cuándo inicia la plaza de mercado? ¿Cuándo inician los pavimentos? ¿Cuándo inicia el parque estadio de Plateado? Pues entonces nosotros no teníamos respuestas a eso, porque nosotros somos un municipio de 6ª categoría
que sus recursos a duras penas nos alcanzan para funcionar y no tenemos capacidad de inversión en esos sectores que nos estaban exigiendo. Entonces yo creo que esa es la percepción de la gente, de que no pudo conversar, de que no se pudo desahogar, de que no se pudo dirigir al gobierno nacional a través de sus ministros y que en consecuencia pues es lo que hoy se está diciendo en las redes sociales. Yo tengo mi propia opinión y lo he dicho, tengo una esperanza, tengo la ilusión de que esta vez concretemos, que sea un tema de verdad, de ejecución presupuestal en el territorio sobre unos proyectos que ya están avanzados, que están viabilizados, que tienen el ajuste presupuestal a este año y que es el momento oportuno para iniciar. Me preocupa que si dejamos perder esta vigencia del año 2024 y pasamos al 2025, pues nuevamente nos van a llamar a ajustar presupuesto, ajustar los proyectos, ajustar los estudios, y pues eso sí sería catastrófico. Yo creo que estamos en un momento de límite presupuestal para poder concretar y darle a la gente con cosas y hechos reales. Alcalde, pero varias cosas de su respuesta que usted me acaba de decir. Usted me dice, cuando se fue el gobierno nacional, empezamos nosotros a hablar con los pobladores. Me empezaron a decir que cuando empieza el hospital, que cuando empiezan todas esa presencia interinstitucional que le prometió el gobierno en las charlas que tuvieron varios de ellos con los ministros. Yo no tenía cómo responderles. A eso, ¿cómo lo interpreto por parte suya? Es decir, usted está diciendo que esto se hubiera podido hacer mejor para tener más respuestas a los pobladores que hoy se encuentran tal vez con cierta incertidumbre de lo que vaya a pasar. A ver, yo abro un paréntesis ahí. Caso puntual. Construcción del hospital Corregimiento Plateado. Tiene la viabilidad, tiene el ajuste presupuestal, absolutamente todo. ¿Quién lo va a ejecutar? El gobierno nacional tiene una postura que lo va a hacer a través de cierta institución. Nosotros, la postura nuestra es que lo hagamos lo más pronto posible con la institución que más convenga para la población, conversando con la gente. Pero si me preguntan cuándo arranca la obra del hospital, pues yo en ese momento lo único que hice fue llamar al gerente de la ESE, al cual pertenecemos, que es la suroccidente del Cauca, y decirle, bueno, ¿tenemos recursos en las arcas de la ESE? La respuesta es no. Hasta ahora el ministerio no le ha girado los recursos, entiendo yo que es el Ministerio de Hacienda, para decir si los recursos están ya en las cuentas de la ESE y ahora sí arranquemos el proceso contractual. Todos sabemos cuánto dura un proceso licitatorio y más de una envergadura de este presupuesto. En Argelia, en realidad, un proyecto de esta magnitud no lo hemos tenido nunca y seguramente será engorroso poder adjudicar un presupuesto de esta magnitud, por solamente citar un ejemplo. Entonces, yo no tengo la respuesta para decirle al presidente de la Junta, para decirle a un líder social, el hospital arranca el 1 de noviembre, porque no la tengo. Sí. Misma cuenta con la plaza de mercado. Conclusión, alcalde, lo que usted está diciendo es, gobierno, aterricemos lo que vinieron a prometer. Son otras cosas, ¿no? Son otras cosas. Estos proyectos, estos dos, plaza de mercado, hospital de Plateado, es un proyecto que viene de la vigencia pasada. Terminando diciembre el año pasado, llegaron a la cabecera municipal funcionarios de alto gobierno para la época, la doctora Laura Sarabia, que publicó, era la directora del DPS, dijo que la plaza de mercado de Plateado era un hecho, además de otra, el Tambo y no me acuerdo qué otro municipio. De eso acá ha pasado un año y la gente le sigue preguntando a uno. El hospital, el ministro de Salud ha explicado en repetidas ocasiones del por qué se paró el proyecto. Nosotros llegamos y en marzo, de manera diligente, ya teníamos determinado, actualizado y con todos los ajustes necesarios al proyecto. Desde marzo acá, pues ya está listo. Solamente de poner los recursos y arrancar el proceso licitatorio para que quien se gane el proceso, pues ejecute la obra. Entonces, repito, pues son cosas que vienen de tiempos atrás y ahí sí se me cae la cara de la vergüenza y con todo el respeto del mundo, yo debo decirlo, de que esta es la gran oportunidad. Yo como persona, no como representante legal de mi municipio, tengo la esperanza que vamos a concretar,
que lo vamos a hacer realidad esos proyectos, porque no son solamente ese. Hay otro tema que hablé con la ministra de Ambiente. La comunicación entre el municipio de Balboa y Argelias, tenemos 42 kilómetros de distancia. Ahí se aprobó un proyecto vial de pavimento de estos 42 kilómetros. Llegamos al kilómetro 40 más 800 y hubo una suspensión de la obra invocando de que sobre ese territorio lo atraviesa una reserva forestal y que en consecuencia hay que esperar un concepto ambiental para realizar un plan de manejo. Claro. La visita del Ministerio de Ambiente fue en febrero de este año. Han pasado de ahí hasta 8 meses. Hemos oficiado por un lado o por el otro. Y la obra está parada, está financiada. Sin embargo, nosotros con vía carreteable destapada estamos pasando desde hace 40 años. Entonces uno se pregunta qué pasa aquí. Pues muy bien, ahí está el alcalde de Argelia, Cauca, Osman Guabca, también haciéndole varios llamados ahí al gobierno nacional. Alcalde, gracias. Muy amable, a usted, a sus oyentes, y yo sigo con la esperanza de que esta vez vamos a concretar la inversión social al cañón del Micay y a todo el municipio de Argelia. Muchas gracias. Y así terminamos Sala de Prensa. Que tengan todos una muy feliz noche.